Muy bien, pues como decía al principio, el estudio de hoy tiene que ver con las realidades de la Iglesia. Y vamos a hacer una serie de comparaciones sí, son comparaciones que aparecen en la Escritura y que se deducen de lo que entendemos que es la vida de la Iglesia a lo largo del Nuevo Testamento y que nos van a ayudar, creo yo, al menos me han ayudado a mí, a entender pues estas realidades de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como un organismo, pero al mismo tiempo como una organización, la Iglesia visible, la Iglesia invisible. Vamos a considerar este tipo de términos que concretamente el profesor Francisco Lacueva trata en su libro de la Iglesia Cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces he tomado de ahí un poquito no todo el bosquejo porque he añadido alguna cosa nueva, ¿vale? Pero sí quería comentaros, a ver, voy a compartir la pantalla para que podáis seguir lo que quiero comentar, ¿vale? Me traigo esto para acá, para veros, y así tengo en un lado lo que os quiero decir y en otro lado a vosotros. Como digo, vamos a hablar de estas realidades de la Iglesia, ¿no? En cuanto al repaso de la semana pasada, estuvimos viendo algunas figuras, las principales, pero luego hay algunas más, que tienen que ver con una planta, tiene que ver con la Iglesia como esposa de Cristo, etcétera, ¿no? Pero consideramos estas 5 de pueblo, la Iglesia como un pueblo, como un hombre, como una familia, como un edificio, como un cuerpo, basado principalmente en Efesios capítulo 2, y lo vimos que todas estas tenían ese sentido colectivo, ¿no? La Iglesia no tiene un sentido individualista, sino más bien ese sentido colectivo de pueblo, de familia, del hombre, que vimos también ese sentido colectivo que tenía en el Antiguo Testamento, y el cuerpo, ¿no? Vimos también que tenemos una gran responsabilidad nosotros como componente de la Iglesia, como miembro de la Iglesia. Tenemos cada uno un papel de responsabilidad que tenemos que encontrar, que tenemos que desarrollar y que tiene que ser de bendición para los hermanos que nos acompañan en este camino, ¿no? Y finalmente estuvimos hablando de que gozamos de un privilegio sin precedentes de la historia. Dios había habitado en el tabernáculo, Dios había ido con su pueblo, Dios había luego tenido como habitación suya el templo, pero nunca en la historia Dios había hecho del hombre y de la mujer templo suyo. Sin embargo, la Iglesia hoy es el templo de Dios, el creyente es el templo de Dios, y aparte de eso lo que vemos también en Efesios capítulo 2, que somos de la familia de Dios, ¿no? En ese sentido, de llevar su nombre, de gozar de ese privilegio, de llevar su nombre, de llevar su apellido, de llevar la identidad, ¿no? que nos da este nuevo nombre. Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Así que tenemos este gran privilegio que deberíamos de aprovechar, ¿no? más a menudo. Quiero hacer algunas advertencias previas, no solamente de este estudio, sino de cualquier estudio, de cualquier cosa que una persona que da una predicación o un estudio, lo que sea, pues una serie para mí, cuando yo creo que uno habla, y en este caso yo hablo personalmente, son las conclusiones a las cuales una persona ha llegado cuando da el estudio, ¿verdad? Y que con la ayuda del Señor y el conocimiento de otros hermanos, y con el estudio, con el esfuerzo, con la lectura de otras personas o de los libros de otras personas, pues uno llega a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, mientras no sean asuntos, entendeme lo de la palabra dogmática ahora, ¿no? De la fe dogmática, de doctrina dogmática, que ponga en cuestión, pues, que te digo yo, la deidad de Cristo, ponga en cuestión la salvación, la eficacia de salvación, etcétera, etcétera, todo lo que son las doctrinas fundamentales básicas, tenemos que avanzar en ese sentido y obviamente, pues, uno llega pues, a las conclusiones revisables y temporales, porque si uno se estanca en el conocimiento y dice hasta aquí, y esto es lo que se sabe, y esto es lo que a partir de aquí no quiero avanzar más, ¿no?
Eso sería desastroso para la mente de un estudioso de la palabra del Señor. Hay que avanzar, hay que continuar, hay que revisar lo que uno, las conclusiones a las cuales uno llega, revisarla y ver si hay que modificar algún aspecto que hay que corregir o ampliar alguna cosa que ha quedado pendiente, ¿no? Por lo tanto, cuando se dicen ciertas cosas que a lo mejor pues, uno no puede estar de acuerdo o uno ha llegado a otra conclusión, gloria a Dios que otros han llegado a otras conclusiones, ¿no? Conclusiones que nos complementan, conclusiones que nos ayudan, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, las conclusiones que yo concretamente en esta tarde he llegado, pues son a las que he llegado. Habrá gente que habrá llegado más adelante, pues gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, era esa advertencia previa que yo os quería dejar, ¿no? En el sentido de que y hay otras ramas denominacionales que piensan diferente a lo que yo voy a decir en esta noche, ¿no? Respetable también lo que otros hermanos de otras denominaciones piensen, pero lo que uno ve a la luz de la Escritura y haciendo una exégesis lo más científica posible, hablando lingüísticamente quiero decir, ¿no? Y hablando hermenéuticamente, uno llega a estas conclusiones y bueno, son también de respetar, ¿no? Igual que, como digo, hay que respetar a otros hermanos de otras denominaciones, que nosotros podemos pensar que están equivocados, pero que igualmente son hermanos nuestros y se les debe el respeto a la persona, ¿eh? Se les debe el respeto a la persona. Si bien, pues no podemos estar de acuerdo con todas las conclusiones, igual que ellos no están de acuerdo con ciertas conclusiones a las cuales nosotros llegamos, ¿no? Obviamente todas las conclusiones a las cuales uno llega no están basadas solamente en lo que uno aprende, sino en todo el contexto en el cual uno se mueve, ¿no? Entonces hay muchas influencias para moldear nuestra manera de pensar, ¿no? Y moldear, como digo, estas conclusiones. Bien, pues dichas estas advertencias previas, os quiero hablar hoy de este concepto, del primer concepto, que tiene que ver con iglesia visible e iglesia invisible, ¿no? Hablamos mucho de estos dos conceptos, pero antes de hablar de ello, vamos a leer en Hechos capítulo 2 unos versículos que nos van a aclarar un poquito lo que en esta noche os quiero comentar, ¿no? Dice el versículo 37, Pedro, ya sabéis, ha dado su primer discurso, o su primera predicación, y hay mucha gente escuchando todo aquello, toda aquella acusación que él ha hecho de que ellos han sido los culpables de haber crucificado al Señor Jesús, pero obviamente todo estaba determinado en el consejo de Dios. Y dice el 37, el 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa sería la conclusión de todo su mensaje. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Dice ahí, habían de ser salvos los que iban siendo salvos. Bien, pues dicho o leído este pasaje tan interesante acerca de la vida de la iglesia, los primeros días, digamos, de la iglesia,
ya Lucas se encarga de dejarnos claro cómo funcionaba la iglesia, ¿no? Cuál era la realidad de la iglesia, cómo iba a avanzar la iglesia y cómo se iba a desarrollar la iglesia, ¿no? Y para mí queda claro el versículo 47, que era el Señor el que iba añadiendo los que iban siendo salvos. De modo que empieza a verse una iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se empieza a hablar de una iglesia que no se ve, una iglesia invisible. ¿Y qué concepto es este de iglesia visible e iglesia invisible? Esta fue una distinción que Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, hizo, que después, pasado el tiempo, durante el tiempo de la Reforma, Lutero y Calvino la enunciaron y hablaron de esta realidad, de la iglesia visible y de la iglesia invisible. ¿Cómo surge esta dicotomía, ¿no? Estos dos términos, de iglesia visible a iglesia invisible? Surge porque se lanzan dos preguntas. La primera es si había personas dentro de la iglesia visible que no son creyentes. Es decir, tenemos ejemplos en el libro de los Hechos, y estoy pensando ahora en el caso de Simón, aquel hombre mago, Simón el mago, que se convierte al Señor. La palabra del Señor dice que se convirtió, pero después, cuando le quiere comprar el don del Espíritu Santo a Pedro, le dice, yo quiero tener ese don que tú tienes, ¿no? Y quiero comprarlo con dinero. Las palabras que Pedro le dice son tremendas. Y les dice, pues aquello de tu dinero perezca contigo en el infierno, ¿no? De modo que a lo largo de la vida de la iglesia, como tenemos también el caso de Ananías y Safira, el capítulo 5, vamos a ver personas dentro de la iglesia visible, dentro de la comunidad de creyentes que se reunían, pues gente que no es creyente, ¿no? Y hay gente que se encarga de intentar averiguar si esas personas son creyentes o no son creyentes, dependiendo de su doctrina, dependiendo de su manera de comportarse y analizando la vida de estas personas, ¿no? Y luego la segunda pregunta que se lanza es si hay personas creyentes fuera de la iglesia visible. Es decir, fuera de las iglesias locales, y pensemos ahora las que tenemos en Linares, si habrá fuera de estas iglesias personas creyentes, ¿no? Y estas personas creyentes formarían parte de lo que Agustín, Lutero y Calvino llamaron la iglesia invisible. Gente que no se ha sumado al número de una iglesia local, que no consta como miembro de una iglesia local, pero que sí pueden ser creyentes y no están incluidos dentro de la iglesia. Entonces, en estas dos preguntas se lanzan estos dos conceptos, lo que es una iglesia visible, la que se puede ver, y la iglesia invisible. Entonces, aquí salen o surgen como consecuencia dos posturas en cuanto a la iglesia visible y a la iglesia invisible. La primera postura es la postura defendida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, por la comunión anglicana y por la comunión ortodoxa, y se podría llamar a esta postura una postura institucionalista, una postura organizacional. Y ahora explicaré en qué consiste este concepto, ¿no? Institucionalista y organizacional. Y como digo, los mayores representantes son estos: la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Ortodoxa. La segunda postura, estamos hablando de extremos. Nos vamos a ir a los dos extremos que existen para intentar aclarar esto de iglesia visible e iglesia invisible. El otro concepto, iríamos al otro extremo, estaríamos la asamblea de hermanos, la mayoría de asamblea de hermanos, y grupos independientes. Y lo que hoy día se llama la iglesia orgánica. Y ahora explicaremos un poquito esto. Y esta postura, totalmente opuesta a la postura institucionalista y organizacional, se le llama postura individualista, otros la llaman, como Millar Erickson la llaman, la postura pietista. Yo he preferido llamarla individualista orgánica. Y ahora explicaré tanto qué tiene que ver lo de organizacional con orgánico, ¿vale? Y veremos la diferencia entre estas dos posturas antagónicas. Y si pensáis en una línea recta, pues una estaría en un extremo y otra estaría en el otro extremo. Dentro de la postura organizacional o institucionalista,
tenemos que pensar, si tenemos en nuestra mente un poco la estructura de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cómo está constituida, ¿no? Es una institución, es una organización. Y en ese sentido se le da más énfasis a la supraestructura de la Iglesia, es decir, una Iglesia que debe de tener un orden gobernado de alguna manera por una serie de líderes, con el principal líder que es el Papa en Roma, ¿verdad? Ese liderazgo ejerce un gobierno férreo de la Iglesia a tal punto de que, sabéis que la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que nadie se puede salvar aparte de la Iglesia. Por eso ese énfasis en la institución, en la organización. Ellos enfatizan este punto. Y además enfatizan este punto porque ese gobierno solamente lo pueden ejercer ministros ordenados. Los cardenales, el Papa en primer lugar, los cardenales, los obispos, los arzobispos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa jerarquía que sabéis que existe dentro de esa institución u organización. Ellos dicen, solamente los apóstoles son los que transmiten la gracia santificante, ¿no? La gracia que puede salvar. Como estos apóstoles, el principal de ellos es Pedro, que Jesús le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro y sus sucesores son los únicos autorizados para transmitir esa gracia santificante, ¿no? Entonces, en esa organización que ellos tienen, si uno no forma parte de esa organización, no puede salvarse, no puede considerarse iglesia. De modo que ellos dicen, tiene que haber una conexión visible y demostrable con la organización actual. Es decir, si tú quieres salvarte, tienes que pertenecer a la iglesia. ¿Cómo puedes conectarte con la iglesia? Con el bautismo, ¿no? Y el bautismo, por lo tanto, supone la entrada oficial a la iglesia. Por eso lo bautizan o practican lo que se llama el paido bautismo, el bautismo de niños, ¿no? Y dicen, cualquier organización que se quiera sumar a la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene que demostrar que tiene una conexión visible con nosotros, que somos los sucesores, que somos los herederos de aquello que los apóstoles recibieron de parte del Señor, ¿no? El ser transmisores de esa gracia santificante. Todo esto lo hacen basándose en Mateo capítulo 16, pero basándose en el versículo que después le dijo el Señor a Pedro que le daría las llaves del reino, ¿no? Esto, obviamente, ya lo explicamos en su momento, tenía conexión con la apertura del Evangelio a judíos y gentiles, ¿no? No tenía tanto que ver con esto. Y lo interpretan también ellos con el sentido de que a quienes remitierais los pecados los son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Llegaremos en algún momento, no hoy, pero en otro momento, llegaremos a explicar esto qué significa, ¿no? Porque tiene también un significado profundo. Así que, esta postura organizacional, que tiene que ver con la organización de la institución como tal, en esa supraestructura, pues vendría representada con esto que yo acabo de mencionar. Pero luego en el otro extremo, en la otra postura individualista y orgánica, el énfasis, fijaos que no está en la organización, sino en los individuos como tales. Y se habla de esa relación individual que cada uno tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Obrando en nosotros la salvación y por lo tanto siendo creyentes, y siendo creyentes no porque nos afiliemos a una iglesia, sino porque somos salvos por la gracia y por medio del Señor Jesucristo, ¿no? De modo que cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo, confiese su pecado y crea que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y ahí, como veis, hay un énfasis en el individuo como tal. Claro, un individuo se convierte, como acabamos de ver en Hechos capítulo 2, se convierte en 3.000. Estos 3.000 se convierten de manera individual. No se convierten como institución, sino como individuos. Pues la suma de estos individuos constituyen una iglesia. Ese es el razonamiento
de esta postura individualista u orgánica. Cuando estas personas se reúnen, independientemente del lugar, aquí hemos visto en el libro de los Hechos que se reunían en el templo y luego de casa en casa, independientemente de dónde se reúnan, estas personas forman parte de la iglesia y constituyen una iglesia, independientemente de si es una reunión formal o informal, ¿no? Y claro, esto sería la postura que, con la cual nosotros quizás nos identificamos más, ¿no? Por nuestro trasfondo, por nuestro contexto, es lo que nosotros entendemos bíblicamente que es la más adecuada, ¿no? Pero hay un énfasis, en esta polarización hay un énfasis que quizá algunos conoceréis, y si no, pues lo voy a conocer en esta noche. Y el problema de la polarización es que nos situamos en un extremo sin capacidad de ver y considerar la opinión del otro, ¿no? Entonces, hay ciertos grupos dentro de este movimiento individualista u orgánico que se han ido al otro extremo. Y el otro extremo tiene que ver con lo que se conoce como la iglesia orgánica, o la iglesia simple, o la iglesia en casas. Recibe estos tres nombres, ¿no? O más recientemente se le llama la iglesia emergente. ¿Qué quiere decir todo esto de iglesia orgánica, iglesia emergente, iglesia simple, etcétera? Es el polo opuesto a lo que acabamos de ver con la iglesia como institución y como organización. Lo que es la iglesia orgánica, y por eso yo subrayo hoy ese término, la iglesia orgánica hace un énfasis especial en que ellos han visto, no en la cristiandad, sino en el evangelicalismo, han visto las faltas y los errores de ese evangelicalismo y han reaccionado. Es decir, dentro del mundo evangélico, y aquí tendría que venir un poco de autocrítica también, que no nos viene mal, dentro del campo evangélico hay también ciertas denominaciones que hacen un énfasis desmedido en la organización y en la institución. Si bien no tenemos papas, pero tenemos papis, perdonadme el diminutivo, ¿eh? Y hay personas que se creen los papas de su denominación, ¿no? Y que no se puede hacer nada si no se cuenta con el responsable de su denominación, ¿no? Entonces se crea no quizá una supraestructura piramidal como tiene la iglesia institucional, pero sí hay cierta jerarquía, ¿no? Entonces surge este movimiento de la iglesia orgánica y reaccionan contra eso, se rebelan contra eso. Y claro, salen dolidos de haber vivido experiencias de este tipo de iglesias organizacionales, ¿no? Entonces, finalmente, cuando ellos reaccionan, acaban estas iglesias pues teniendo también su propia organización, su propia manera de ver la iglesia, que ahora veremos en qué consiste, y finalmente tienen también sus referentes, ¿no? Porque, por ejemplo, para hablar de iglesia orgánica, pues uno investiga y te das cuenta de que tienen sus referentes también, ¿no? De aquellos que, digamos que son los precursores de este tipo de cosas. Y aquí, sacando de contexto lo que el sabio Eclesiastés decía, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? No hay nada nuevo debajo del sol. Todo está inventado ya. Quiero decir con esto que ese énfasis en esta reacción de este grupo de iglesia más orgánica, esa reacción o contrarreacción que se produce, pues se produce por ese rebelarse contra una organización, y ellos hablan de términos como reconsiderar, reconfigurar, revivir, recomponer, revisar, reinterpretar, reformar, reaccionar, redefinir, ¿no? Entonces, usando todos estos conceptos, quieren darle una vuelta, digamos, a lo que había establecido. Su contrarreacción, y hasta cierto punto creo yo que lógica, es que ellos decían, es que mucha gente va a la iglesia solamente a consumir. Va el domingo, o va entre semana también otro día, pero va a consumir. Consume un sermón, consume una reunión que hay en un determinado día
y se vuelve a su casa para que se haya nutrido para toda la semana y así hasta el domingo siguiente, ¿no? Esto ha ocurrido toda la vida y va a seguir ocurriendo mientras la Iglesia esté aquí, ¿no? Entonces, esa contrarreacción no es nueva de ahora. Y por eso yo me refería a ese versículo del Eclesiastés, de que no hay nada nuevo debajo del sol. Haríamos bien en leernos un poquito la historia de la Asamblea de Hermanos. La Asamblea de Hermanos tiene su origen en una ciudad de Inglaterra, en 2 ciudades principalmente, y surgen como una contrarreacción a la Iglesia que había establecida y que se había convertido en una organización. Y ellos no se sentían a gusto dentro de esa denominación. El milagro de la Asamblea de Hermanos es que esto ocurrió en muchas partes de Inglaterra entre gente que no se conocían mutuamente, ¿no? Y surgen estos pequeños grupitos que dijeron, esta organización, esta institución no está funcionando bien. La Biblia no nos habla de estas cosas, ¿no? Y gracias a Dios por esta gente que reaccionó a eso. Entonces decidieron juntarse en grupitos pequeños, en casas, de manera orgánica, dándole énfasis pues, al desarrollo de los dones, dándole énfasis a la comunión, dándole énfasis a participar del pan y del vino en grupos pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, esta contrarreacción no es nueva, ¿no? Y si ahora la iglesia emergente, la iglesia orgánica y tal, reaccionan a esa institución o a esa institución que se han creado, pues como digo, es algo normal, ¿no? Tendremos, por lo tanto, que buscar un modelo bíblico sustentado en el patrón y en principios bíblicos y que nos ayude de alguna manera a responder a cuestiones del siglo XX. Es decir, una iglesia contextual, una iglesia centrada en su siglo, pero al mismo tiempo con principios del siglo I, ¿vale? Entonces, ante estas dos posturas de una iglesia institucionalista y una iglesia individualista, hay una postura intermedia, ¿no? A muchos no les gustan las posturas intermedias, a mí me encanta. Quizás sea un defecto mío, lo confieso delante de vosotros, que yo no soy de extremos, yo no soy radical. A mí me gusta buscar el medio, ¿no? Porque quizá en el medio es donde se encuentra la virtud. Y aquí voy a tomar un término de un teólogo norteamericano, muy sano para mi punto de vista, Millard Erickson. Él lo llama parroquial. Y tú dirás, oh, eso es católico. No, ya vamos a introducir términos católicos y ya lo vamos a liar. Antes de que penséis de que yo lo voy a liar, deberíamos de leer en 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, que la palabra que nosotros hemos adoptado como parroquia la usa el apóstol Pedro, en griego, claro. Y el término que él usa en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, es paroikia. Y paroikia significa vivir junto a, significa ser extranjero. Y ese es el sentido de esta palabra parroquial aquí. No tiene que ver con parroquias como tiene la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces ese es el sentido etimológico real de la palabra paroikia. Y paroikia tiene que ver con peregrinación. Dice Pedro que a ver cómo andamos, dice literalmente el 1.17, si invocáis como Padre al que sin favoritismo juzga según la obra de cada uno, proceded con temor mientras residís como peregrinos. Y esa palabra peregrino, peregrinación, es la palabra paroikia. Y esa peregrinación tiene que ver con el estado legal de una persona que reside temporalmente en un país que no es el suyo. Y eso nos ocurre a nosotros. Estamos en un país, en un mundo que no es el nuestro, estamos aquí de paso, somos extranjeros residentes que peregrinamos hacia la patria celestial y que nos toca vivir aquí, vivir junto al mundo, ¿no? Entonces, ese sentido de paroikia tiene que ver pues, con gente que ha sido regenerada, que proclama su fe en este mundo, que no estamos aislados del mundo, sino en el mundo, declaramos nuestra fe, proclamamos nuestra fe, nos reunimos para escuchar la palabra, es decir, para ser edificados, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza, recibimos y nos alimentamos de la doctrina, pero al mismo tiempo hacemos énfasis en la celebración de la Santa Cena, de la comunión,
practicamos el resto de ordenanzas, como es el bautismo y una serie de prácticas cristianas que todos juntos debemos de llevar a cabo. Y ese es el sentido parroquial, ¿no? O el sentido de la paroiquía que el apóstol Pedro está usando ahí. Y la asamblea local, nuestras asambleas, nuestras iglesias, se constituyen con ese propósito, con el propósito de edificarnos mutuamente, de desarrollar nuestros dones dentro de la iglesia y sin ir a los dos extremos, al extremo institucional o al extremo individualista, ¿no? Es decir, juntamos estos dos y en el medio buscamos, pues, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Y podemos encontrar, tanto de un lado como de otro, algo bueno, ¿no? Obviamente, nosotros hemos huido de las organizaciones, ¿eh? Y deberíamos de huir de las organizaciones, de tener una supraestructura, ¿no? Que nos alimente y nos retroalimente también. Y buscar en la Biblia, pues, cómo se desarrollaba la iglesia de manera sencilla, de manera humilde, sin ataduras, ¿no? Se reunían en el templo, se reunían en casa, se reunían en la playa, se reunían en cualquier sitio con el propósito de ser edificados y de tener comunión unos con otros. Las iglesias simples suelen ser iglesias o un grupo de personas muy chiquitito, entre 6, 12, pero tiene un inconveniente, y ese inconveniente es que la edad media de vida de estas iglesias suelen ser entre 6 meses y 2 años, lo cual las hace, digamos, se disuelven muy pronto, ¿no? Entonces, sí es cierto que es bueno fomentar la comunión en grupos pequeñitos, fomentar el crecimiento en grupos pequeñitos, todo esto es bíblico, todo esto está genial, sin olvidar, por otro lado, que tenemos más hermanos alrededor, ¿no? Más hermanos con los que mantener comunión en la palabra y en la comunión. Bien, creo que he explicado, más o menos de la manera lo más clara que a mi parecer había, de explicar estas dos posturas de la iglesia visible y la invisible, ¿no? La invisible, que se le da mucho énfasis al tema de la institución, y la visible, que se le da más énfasis al tema orgánico, ¿no? Bien, avanzamos entonces. Esto de la iglesia visible e invisible tiene que ver con lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Nosotros, Mateo 13 y Mateo 25, el Señor le dice que junto con el trigo va a crecer la cizaña y que junto con las ovejas van a estar los cabritos, o las cabras, ¿no? Entonces, va a estar, y eso va a ocurrir, ¿no? Dentro de la iglesia, porque ha ocurrido en toda la vida de la iglesia. Esto me hace pensar que hay una iglesia paralela, y explico esto de iglesia paralela. En Apocalipsis 2, si me acompañáis en la lectura, cuando el Señor está dirigiendo el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, en el capítulo 2, versículo 14, el Señor les dice a la iglesia en Pérgamo, porque tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Dice que dentro de la iglesia sana había gente que no era sana y tenía su grupo dentro de la iglesia. De la misma manera, luego en el 2:20, a la iglesia de Tiatira le dice el Señor: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis siervos, a mis esclavos, a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. De modo que dentro de la iglesia general existe una iglesia paralela que va haciendo su guerrilla, perdóname la expresión, dentro de la iglesia. Y si bien no tenemos a una mujer Jezabel, no tenemos a los nicolaitas, no tenemos a los que enseñan la doctrina de Balaam, pero sí hay movimientos dentro de la iglesia que están perjudicando el testimonio general de la iglesia. Y todos los conocemos. Perjudican el testimonio general de la iglesia. Y hoy día, con los medios que tenemos de conexión a internet, estamos atiborrados de noticias
de gente que mancha el testimonio, de iglesias que manchan el testimonio. Y esa iglesia, pues son esas, si queréis, por ponerle un nombre, una iglesia paralela que va dentro de la iglesia, que va caminando con la iglesia, ¿no? Y yo comparo esto con cuando el pueblo de Israel marchaba, no solamente salió Israel, salió lo que en el libro del Éxodo se le llama la chusma. Pues gente que no tenía ni oficio ni beneficio en Egipto y que se sumaron, porque estos se van, pues nosotros también se sumaron ahí, ¿no? Y la Biblia los llama la chusma, ¿no? Esa chusma que se sumó después a ir con Israel. Pues de la misma manera, dentro de la iglesia hay movimientos y surgen esporádicamente, con cierta periodicidad, pues surgen movimientos que manchan el testimonio general de la iglesia. Y esto deberemos de tener también mucho cuidado, ¿no? Tenemos que darle la prioridad a la condición de salvo, ¿no? Hemos visto ahí en Hechos 2:47 que el Señor añadía a la iglesia los que habían siendo salvos. Y esos son los verdaderos regenerados, los que han nacido de nuevo, ¿no? Y ese grupo de regenerados se suma a una comunidad donde se desarrolla, donde bendicen y donde son bendecidos, donde edifican y son edificados, como piedras vivas, según hemos visto en estos estudios atrás. Así que esto tiene que ver con lo de la iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia que se percibe, que se reúne en una iglesia local, ¿verdad? Y la iglesia invisible que, digamos, algunos lo llaman la iglesia mística, ¿no? Mira, Erickson menciona una frase que me parece interesante, que el todo, la iglesia, el todo, se encuentra en cada lugar. Es decir, cada iglesia local es una manifestación del todo, de la iglesia, ¿eh? Pero esto es importante que lo sepamos también. La iglesia no es la iglesia con mayúscula. Fijaos, yo pongo la diferencia de iglesia con mayúscula e iglesia con minúscula, ¿no? La iglesia no es la suma de iglesias. Es la suma de creyentes. Perdón. Porque una iglesia puede desaparecer. Apocalipsis 2:5, lo tenemos ahí. Dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelero. Le dice el Señor a la iglesia, creo que era la de Pérgamo, a la de Éfeso, perdón, la 2:5. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Le va a quitar el testimonio a esa iglesia y va a dejar de ser iglesia. Pero los creyentes permanecían. De modo que la iglesia no es la suma de iglesias. La iglesia es la suma de creyentes. La iglesia con mayúscula, quiero decir, ¿no? Porque los creyentes no desaparecen. La iglesia sí puede desaparecer, pero los creyentes. Así que la iglesia son creyentes, no son iglesias locales chiquititas, entonces las sumamos todas y conforman la iglesia. Eso no es el concepto bíblico que aparece en las conclusiones que uno llega cuando ve los textos bíblicos, ¿no? Bien, esto sería en cuanto a este aspecto. Voy a acelerar un poquito porque se me ha ido el tiempo con lo de la iglesia visible e invisible. Luego, otra realidad de la iglesia es un concepto que también la Cueva lo menciona en su libro, lo de la iglesia militante y la iglesia triunfante, pero tiene un término más. En el Concilio de Florencia, que se desarrolló desde el año 1431 al 1449, se constituye como una tradición de fe llamar a la iglesia que tiene tres partes. La iglesia peregrina o la iglesia militante, es decir, seremos tú y yo los que estamos vivos y que formamos parte de la iglesia y que nos desarrollamos dentro de una iglesia, los que estamos aquí en esta vida. Después ellos hablan de una iglesia purgante, estoy hablando de la iglesia católica romana, hablan de una iglesia purgante, sufriente o expectante. Y esta iglesia purgante, por medio de oraciones que los de la iglesia peregrina, es decir, los vivos, hacen en favor de los que están en ese purgatorio, y por medio de una serie de ellos lo llaman sufragios, intercesiones, sufragios de fe, ¿no? Entonces se hacen intercesiones, se hacen misas, se hace misa de difuntos, se hace liturgia de difuntos, se hace una serie de cosas, de parafernalias, para que esa iglesia purgante, esos cristianos que tienen o que han cometido pecados veniales, no pecados de muerte, sino pecados veniales, pecados que se pueden perdonar, estando en ese purgatorio, purgan su pecado y pueden, en algún momento, dependiendo de la gravedad de su pecado, pueden en algún momento antes del juicio final alcanzar ser parte de la iglesia triunfante.
¿no? Entonces, fijaos cómo se han montado ellos esto, porque además esto, como digo, desde el año 1446 aproximadamente, cuando se habló del purgatorio y de la iglesia purgante, con un efecto redentor. Esto es tener en menos la obra de Jesucristo. A mí que no me vengan con cuentos, porque esto directamente es decir, Cristo no te puede perdonar los pecados, te los tienes que expiar tú solito, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para orar por ti, para rezar por ti, para que Dios libre tu alma del purgatorio y te lleve a la visión beatífica, como ahora veremos, que tiene la iglesia triunfante, ¿no? Y esto es una metedura de pata en toda regla. Claro, todo esto surge en un momento histórico que fue la contrarreacción a la reforma, ¿no? Y en el Concilio de Trento pues, se habla de todo esto del purgatorio como una reacción a lo que los protestantes estaban afirmando de que el purgatorio no existía ni tenía sentido ninguno, ¿no? Y en la tercera parte de la iglesia es la iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante es la que ya está en el cielo, la que tiene esa visión beatífica de Dios. Ellos hablan de esa visión beatífica, de que ya están con Dios y de que han pasado quizá por ese estadio purgante primero, y que ya están por fin viendo a Dios, ¿no? Obviamente nosotros, lo de la iglesia purgante, no lo pensamos ni por asomo, ¿no? No sé a quién se le ocurrió esta cosa, pero nosotros sí vemos que hay una iglesia peregrina, una iglesia militante, una iglesia que está aquí, y una gran nube de testigos, Hebreos capítulo 12, que está en el cielo, que están delante de la presencia del Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Pues esta es la diferencia que también se suele hacer en muchos libros de teología, lo de la iglesia militante y la iglesia triunfante, ¿no? Con ese matiz que tiene la iglesia católica de meter ahí ese paso intermedio, ¿no? De purgar el pecado con un efecto redentor, teniendo en menos o menospreciando, mejor dicho, y despreciando la obra suficiente y única del Señor Jesús, ¿no? Avanzamos entonces. La tercera realidad de la iglesia es la iglesia como un organismo o la iglesia como organización. Como organismo, la iglesia está viva, ¿no? Y esto yo no tengo que decirlo porque vosotros lo conocéis perfectamente. Es la columna y es el baluarte de la verdad y está vitalmente alentada por el Espíritu de Dios. La iglesia vive porque Dios le ha dado su aliento. Y le ha dado el Espíritu Santo. Y cuando el creyente vive, la suma de creyentes viven, pues son un organismo vivo, un organismo que tiene funciones, tal y como veíamos creo que la semana anterior, ¿no? Habíamos hablado de las funciones vitales del cuerpo, pues la iglesia como cuerpo tiene esa vitalidad alentada por el Espíritu de Dios. Como tal, la iglesia, al ser un organismo vivo, Dios le da carismas, les da dones, que es el término que venimos traduciendo. Y le da dones para su funcionamiento. No le da dones para que la iglesia quede bien adornada, sino para que funcione, para que se ponga en marcha, para que se edifique, para que crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo, tal y como tenemos en Efesios capítulo 4 y versículo 13, ¿no? Entonces, en ese movimiento de organismo, en ese crecimiento, en ese desarrollo de funciones, en esa unidad operativa y funcional que la iglesia tiene, la podemos considerar, por lo tanto, como un organismo. Pero también la podemos considerar como una organización. Y que tú dirás, bueno, si antes has dicho que la postura organizacional, institucional, era un extremo que nosotros no apoyamos, ¿cómo ahora se habla de que la iglesia es una organización? No el término organización como organizacional, es decir, como institución, pero sí en el sentido de que la iglesia tiene un conjunto de actividades que hay que organizar, que hay que regular de alguna manera y que sirven para la edificación y para el testimonio. Efesios 4:11. Dice que él, Jesús, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir,
Hay un conjunto de oficios, hay un conjunto de actividades que hay que desarrollar como iglesia. La iglesia no está estática, la iglesia es algo dinámico, la iglesia es algo que vive, es algo que se desarrolla, es algo que crece. Y crece, como vimos la semana pasada, porque el crecimiento viene de la cabeza. Y acordado de aquella glándula que tenemos debajo, en la base de nuestro cerebro, la hipófisis o la glándula pituitaria, que es la que favorece el crecimiento del cuerpo. De modo que, en este sentido, se puede hablar de la iglesia como organización. No tanto como supraestructura, sino como el conjunto de requisitos que hacen falta para llevar a cabo esa serie de actividades y organizar ese grupo de actividades, ¿no? Y tal y como tenemos en 1 Corintios, esos carismas hay que ponerlos en funcionamiento de manera ordenada. Dios es un Dios de orden, ¿no? Lo tenemos en 1 Corintios. Y Dios ha dado esos dones a su iglesia para que cada uno desarrolle el suyo en su lugar. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, ¿no? Y el resto de dones que el Señor reparte en su iglesia. De modo que hay un orden. Y Pablo tiene que corregir ese desorden que había en Corinto, en su primera carta. Y tiene que decirles, cuando uno se levanta a orar o se levanta a profetizar, si no hay uno que lo interprete, porque está hablando en lenguas, pues que se calle. Y si no está orando, pues que el otro no se levante a pedir una canción, ¿no? O a cantar una canción o a tener una profecía. Y eso generaba mal testimonio a los que dice, es que si viene alguno de fuera y oye, el escándalo que tenéis, va a pensar que estáis locos, ¿no? Y va a dañar el testimonio de la iglesia. Por eso tiene que haber ese funcionamiento ordenado de los carismas, de los dones, el desarrollo de estos dones. La iglesia, como suma de creyentes, está ligada, como vimos la semana pasada, a la cabeza por el Espíritu. Efesios 3, no está ahí, pero me acaba de venir a la cabeza. Efesios 3:20 dice que al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros o que nos está energizando a nosotros, que es el término griego que usa ahí Pablo, nos está energizando. Dice, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Es decir, que la vitalidad de la iglesia es por el Espíritu. El mismo poder, lo tenéis en Efesios 1:20, que la poderosa fuerza de Dios que actuó levantando a Jesucristo de entre los muertos es la misma que ahora está operando en nosotros, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo vivifica a Jesús en la resurrección. Y dice Pablo, pues ese poder que vivificó a Jesús es el poder que os vivifica a vosotros y que os da la vida en la iglesia, ¿no? A nivel individual, pero también a nivel corporativo. De modo que en la iglesia no hay cabida para profesionales. Y este término profesional lo he puesto ahí entrecomillado porque no hay un cuerpo especializado en la iglesia que sean los que tienen el primado en todo, ¿no? Yo no entiendo, esto es un poco entre paréntesis, que vengan personas, yo las he visto, ¿no? Que vienen al pastor de la iglesia y le dice, pastor, ¿podría usted orar por fulanico, por menganico? Porque es el pastor. Como si el pastor tuviera un poder especial con la oración, ¿no? Como si el pastor tuviera audiencia más rápida que la que podemos tener cualquiera de nosotros. Eso es una locura, lo que algunas personas piensan, ¿no? Porque no hay profesionales dentro de la iglesia. Dios ha repartido dones a su iglesia para que cada uno aportemos y equipemos a los santos. Y nos ayudemos mutuamente. Y uno no puede decir, como yo no soy tal, pues me siento mal. Y el otro no puede decir, como yo no soy ojo, pues no tiene sentido mi vida en la iglesia. Y el otro no puede decir, como yo no soy oreja, yo no sirvo de nada en la iglesia. Eso es despreciar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto,
No pensemos que en la iglesia están los profesionales, que son los que lo hacen todo, los que deben de hacerlo todo, y luego está los laicos, que son los que se están quietecitos y vienen a consumir, ¿no? Entonces, estas cosas surgen pues de esto, precisamente, ¿no? De los pasajes bíblicos que uno ve y que no están en consonancia, pues, en cómo se desarrollan algunas cosas dentro de la iglesia. De modo que llegamos a una conclusión. Y la conclusión después de estas tres realidades son que esta realidad de la iglesia visible e invisible, iglesia como organismo, iglesia como organización, iglesia militante, iglesia triunfante, esto nos hace ver que la iglesia supera en todas las esferas y en todos los términos, supera a cualquier mega organización humana. Yo creo que si la iglesia nunca hubiera existido, nadie hubiera sabido inventarla. Porque nadie se podía imaginar hacer las cosas que ocurren en la iglesia, que deben de ocurrir en la iglesia, de cómo funciona la iglesia, y que a ninguna mente humana se le hubiera ocurrido hacer. Porque esto es obra divina, esto es proyecto de Dios, ¿no? Y por lo tanto, la iglesia supera a toda esa esfera, en toda esa esfera, a cualquier organización humana, porque la iglesia trasciende el tiempo, la iglesia trasciende las fronteras y la iglesia trasciende la cultura. Y trasciende todo esto, y podemos decir que la iglesia es transcultural, transtemporal y todo lo demás, y podríamos decirlo porque nace en la interioridad de Dios, ¿no? Y nace en el proyecto de Dios. Y como es tal, la iglesia no podemos encajarla en nuestros prejuicios, ¿no? Y en nuestra manera quizá muy cuadriculada de pensar. La iglesia es algo que nos trasciende de manera tremenda, y lo ha dicho Pablo aquí en el versículo 20 de Efesios 3. Aquel que hace las cosas infinitamente más allá de lo que entendemos. Y por mucho que tú y yo queremos entender a la iglesia y queramos entender las cosas espirituales, Él lo hace infinitamente más allá todavía, ¿eh? Y ante esto, pues nos queda rendirnos en humildad, rendirnos en reconocimiento de quién es el Señor y lo que hace Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay realidades que, aunque nosotros expliquemos aquí de manera más sencilla, más complicada, lo que sea, o más entendible, menos entendible, a pesar de estas realidades, la iglesia es mucho más que todo eso. Porque Dios la ha hecho mucho más que todo eso, lo ha hecho infinitamente más allá de lo que entendemos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que adorar al Señor por la iglesia, por lo que Él ha hecho con su iglesia y de su iglesia, pero al mismo tiempo sentirnos humildes y agradecidos al Señor de que nos haya incorporado a su iglesia, de que nos haya hecho su pueblo, su familia, y nos haya dicho, vosotros sois la iglesia, sois mi iglesia, ¿no? Pues concluyo con lo que Pablo dice aquí. A Él sea la gloria en la iglesia, ¿eh? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Muy bien, pues gracias por vuestra atención tan diligente que habéis tenido. Voy a dejar de grabar, ¿vale? De tener grabado.